así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Placer, qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Can't you hear me? Hoy tenía ganas de conversar directo con mis oyentes, con los oyentes de la radio, porque a veces uno tiene sentimientos de haber vivido un montón de cosas con un montón de gente que termina siendo parte del espíritu de uno, digamos, todo lo que uno ha vivido con ellos. Que uno se ha sentido iluminado, afectado positivamente, parte de una aventura de la vida, parte de una forma de la amistad trabajando. Y hoy quise compartir un poco con ustedes algunas de esas vivencias, algunas de esas personalidades tan queridas para mí. En los mundos que yo me he movido y que también se han movido ustedes como en distintas categorías, digamos, pero como oyentes, como admiradores, como testigos. Empecemos con el Negro Fontana Rosa. Con el Negro, cuando hicimos la revista Feriado Nacional, yo lo fui a ver. Me tomé un avión para encontrarme con él en Rosario y interesarlo en formar parte del consejo editorial de la revista Feriado Nacional, que ya íbamos a hacer con un montón de gente que después diremos, pero estaba Negro Caloy, Maicas, Miguelito Repiso, Rep, Sanjú, en fin, montones de personalidades, Enrique Brecha, Alberto Brecha, Petit Sui, montones de personalidades con los cuales hicimos una revista que duró un tiempo limitado, pero fue una creación colectiva entre nosotros. El Negro Fontana Rosa venía en Buenos Aires, se ponía a hacer dibujitos en las servilletas, yo me las guardaba, las debo tener por ahí, como para hacer una muestra del Negro Fontana Rosa. Y por supuesto tuvo un reconocimiento público cuando, frente al rey de España y un montón de autoridades, dijo esto que vamos a compartir. ¿Qué actitud tienen las malas palabras? Le pegan a las otras palabras. Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Es una vivencia impresionante, el Negro siempre fue maravilloso. Me acuerdo de un reportaje que le hice para La Voz, La Tos, el suplemento que manejaba Carlos Marcucci del diario La Voz. Él estaba en Europa en ese momento y me dice, nosotros jugábamos al fútbol en un equipo ahí en Rosario,
todos los sábados a las 2 de la tarde jugábamos un partido. Se llamaba Mendieta el equipo, como el perro de Inodoro Pereira. Y dice, un día salgo del hotel en Francia, en París, dice, miro el reloj, hago el cálculo de la hora argentina y era las 2 de la tarde, es decir, el momento en que el equipo Mendieta salía a la cancha. Y me dije, ¿qué carajo hago yo acá en Francia en vez de estar con los muchachos jugando al fútbol en Rosario? Bueno, ese era Fontana Rosa. Me contaba el hijo que cuando estaba internado en los últimos tiempos de su vida, le decía que se acercara el hijo, ¿no? Y entonces le decía, anotate esta situación. Seguía generando humor, seguía encontrando en su razonamiento situaciones graciosas, que era su oficio, digamos. Una persona encantadora, el negro Fontana Rosa. Muy amigo de Serrat. Decía que cuando Serrat paraba en la casa, la mujer perdía a la mujer. En cualquier momento la pierdo del todo, decía. Porque, claro, Serrat estaba en esa época de súper galán que enamoraba a todas las argentinas de lejos. Después me llevó al Cairo, ese famoso café donde se contaban la barra de él, las anécdotas que después él convertía en unos cuentos maravillosos. Hay otra personalidad maravillosa que ahora lo vamos a escuchar, un peronista, muy peronista, de la primera época, que, bueno, podíamos contar montones de anécdotas de él. Por ejemplo, él trabajaba en prensa y difusión cuando estaba Perón. Y él decía que Perón lo quería mucho. Y nosotros lo tomábamos como, bueno, un comentario. Estaba ahí, trabajaba, bueno. Ahora, resulta que cuando se hace la quinta San Vicente de Perón, traen un montón de cosas que tenía en Puerta de Hierro, Perón. Y entre esas cosas, de pronto vemos una especie de plato convertido en cuadro, digamos, con la cara de Carlino, que tenía Perón en su casa de Madrid. Bueno, Carlino es ese poeta que un día llega a Sacristán a Buenos Aires, ¿no? José Sacristán es actor extraordinario, español, y le habían dicho, mira, si querés conocer a Buenos Aires, tenés que verlo a Carlino. Él para siempre en el bar La Paz, le dice, ¿no? Entonces, efectivamente, lo primero que hace después de dejar la ropa en el hotel y qué sé yo, Sacristán se va al bar La Paz a encontrarse con Carlino. Y Carlino había estado, pero ya se había ido hacía minutitos. El mozo le dice, Carlino, sí, mire, recién sale. Dice, agarró para la izquierda, fíjese que todavía debe estar ahí. Y más o menos tenía la idea de la fisonomía de Carlino que le habían dicho. Y entonces Sacristán ve un gordito petizo con una bolsita con libros que está por cruzar la avenida Corriente. Entonces lo encara y le dice, ¿usted es Alfredo Carlino? Sí, pibe. Me mandan a verlo, fulano, dice, me dijeron que si quiero conocer Buenos Aires tengo que hablar con usted. Sí, pibe, dice, pero yo ahora me estoy yendo. Tengo el casamiento de una sobrina en Loma de Zamora, dice, hasta que llego allí. Bueno, al final Sacristán dice, bueno, venite conmigo. Entonces la presentación de Buenos Aires, de Argentina, de Sacristán con Carlino, fue el casamiento de una sobrina de no sé quién en la Loma de Zamora, esa noche, hablando con las viejas que habían visto la película, con las gordas.
mientras compartían el festejo del cumpleaños, del casamiento. Acá es un reportaje que le hacen a Alfredo Carlino y él explica lo del peronismo. Yo vengo del 45. Perón nacionalizó todo el comercio, de todo, con Miguel Miranda. Nosotros no hemos hablado ni siquiera de Miguel Miranda nunca. Y ahora que estamos en el llano, decimos hay que nacionalizar el comercio, pero no nacionalizamos nada. El único que nacionalizó fue Vudú, las JPS, y lo destruyeron por eso, por tocar los intereses del imperialismo. Churchill dijo cuando cayó Perón, que fue uno de los responsables, porque los imperialismos los tiraron a Perón, que eso era tan importante como haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Porque Perón le nacionalizó todas las empresas. En el Consejo Nacional de Posguerra, Perón hablaba y explicaba que había que hacer una industria nacional, no seguir importando. Porque mi padre, cuando se casó en el año 31, hasta las cucharitas eran inglesas y había que ir a Jaro Gatichave a comprarlas, ¿no? Entonces, Miguel Miranda lo mira y dice: coronel, usted está en pedo. Perón, que era un hombre solemne, lo mira, pero no le dice nada. Cuando termina lo llama y dice: escúcheme, ¿por qué me dijo eso? Porque si usted quiere desarrollar la industria nacional, tiene que nacionalizar la banca, porque nosotros los industriales nos fundimos, porque los ingleses controlan nuestro dinero y los préstamos son altísimos, los intereses. Bueno, muchas gracias, se despide. A los 3 meses Perón es presidente, te lo llama. Dice: don Miguel, ahora usted tiene que hacer eso que me dijo, nacionalizar la banca, nacionalizar el Banco Central, que es una paradoja, porque el Banco Central nuestro tenemos que nacionalizar porque está en manos de los ingleses, ¿no? Y ¿cómo no?, le dice. Y además dice, tenemos que comprar barato y vender caro. Pero no tenemos plata. Y le dice Miguel Miranda: con plata cualquiera, con guita cualquiera es vivo. Los negocios se hacen sin plata. Y entonces compró los ingleses los ferrocarriles sin plata y todas las grandes empresas que eran inglesas. Torquato Di Tella era italiano y socialista, antiperonista, pero como generó 40.000 obreros en distintas fábricas que hizo, pero lo llenó de plata de subsidio. Decía: ¿cuántos obreros va a tener? Y voy a tener 1.000 obreros. Bueno, tome tanto. Después venía y le hacía otro proyecto, pero era antiperonista. Pero a Perón no le interesaba que tuviera obreros, que consumieran después, cobraran su sueldo, el desarrollo argentino. No, por eso no se enojaba con nadie. Yo estoy en el Museo de Perón, puesto por Perón, un retrato mío, y me tuvo preso, pero no me tuvo preso él. Perón no toleraba los delitos. Nosotros llenamos de bomba, llenamos de delitos, por eso fuimos presos. Cuando dicen los periodistas: no, porque Perón metió un preso a tal comunista, no, lo metía porque estaba en un golpe de Estado, no porque era comunista. Entonces todo eso hay que conocerlo, y eso se oculta a la opinión pública. Cree que Perón lo agarraba a mazazo a la gente, no, escuchaba a todo el mundo. Y gracias a eso desarrolló el país, porque la sabiduría no la tiene un grupo de iluminados, la tienen distinta gente. Entonces mejor que esté al lado nuestro que esté en contra. No podemos pensar todos iguales porque no somos iguales. No.
mis hijos que fueron formados por mí no piensan exactamente igual. Ideológicamente tienen la misma ideología, pero disienten en muchas cosas. Yo lo dejo, porque es la libertad que tienen que tener, sobre todo los jóvenes, hasta ahora mis nietos también. A veces me dicen, no, abuelo, no es así. No, abuelo, no es así. Carlino es una personalidad extraordinaria en la poesía argentina, en la militancia, es un personaje extraordinario, fallecido ya, pero son de esas personas entrañables que largamente seguirán siendo citados, sus anécdotas contadas. Con Pancho Muñoz, con Pancho Muñoz hicieron un éxito extraordinario en el gobierno de Cafiero en Radio Provincia, que después se repitió en otras radios, en Radio Cooperativa, que se llamó Perro y Gato. Eran dos peronistas, uno más cerca del menemismo, otro más cerca del origen, como que era Carlino. Pancho era más abierto, más atrevido en su forma de abarcar el movimiento. Pancho rock and rollero, uno de los periodistas y más cercanos al rock and roll desde su nacimiento en Argentina. Carlino, que según dicen las metas ganó un concurso de bailando rock and roll, era un hombre del tango. Los dos eran poetas y hombres de la poesía. Y las discusiones que daban en Perro y Gato eran maravillosas, maravillosas. Bueno, Pancho es un personaje maravilloso y Carlino también. En la radio conocí otro poeta extraordinario, completamente distinto, que fue Osvaldo Ardizone. Yo había empezado a hacer radio en Belgrano en enero del 76, cuando todavía todo era la democracia del gobierno peronista, y contrato a Luis Sciutto, que firmaba como Diego Lucero en Clarín, un gran periodista deportivo, un platero además, y me dice: bueno, yo no tengo problema, pero me gustaría que tomen también en el programa a mi amigo, que los Vigil no lo dejan hacer poesía, pero es un gran poeta. Era un gran periodista deportivo también, Osvaldo Ardizone. Y le digo, bueno, juntémonos en el Tortón y traiga la revista que usted dirige, era el Gráfico en ese momento, así lo reconozco. Bueno, así lo conocí a Osvaldo Ardizone, un tipo maravilloso. Vamos a compartir uno de los poemas que él decía, un porteño muy particular, dramático, de gran ética y una personalidad maravillosa. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños ofrecieron a sus ansias. Sabe que el camino es largo y ducho, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno, fíjate vos, apenas 3 letras, apenas 2 sílabas. Qué hallazgo el de Disepolín. Y qué singularmente plural, qué afectuosamente de todos. Después uno ve tantas expresiones idiomáticas, y no solamente que las ve, sino también las escucha, claro, y de tanto verlas y de tanto escucharlas,
te enganchás con ese parlamento y lo incorporás a tu chamullo cotidiano. Porque las palabras son como las costumbres, se te pegan, se te adhieren, y si no pasas revista a cómo has incrementado tu patrimonio dialéctico en los últimos tiempos a niveles coyunturales poco menos que insólitos. Es que existe ese tipo de chantas que practica la diversión de inventar palabras como ciertos miembros del foro con los latinajos. Ergun cogitun sum, que quiere decir, qué sé yo qué quiere decir, pero queda bien, te das cuenta, es como un adorno. Y como vos nunca fuiste muy gomía del Manco de Lepanto ni del insigne Cicerón, te enganchás con ese parlamento que te suena bien. Como ciertos chabones que pretenden tirarte a la lona con un savoir-faire, o con un ok, o con un stop, dicho así como al descuido, es casi como con desaliño. Como quien tiene guita chica para el cambio. Y en medio de esta avalancha coyuntural de palabras y de expresiones idiomáticas te encontrás con esta del hombre común. Fíjate vos, Enrique lo dijo nada más que con 3 palabras. Y este tipo te dice el hombre común, que es solemne comparado con la modestia y la sencillez de Enrique. Por eso yo te voy a invitar a bucear en las capas sociales la acepción de esa expresión idiomática, el hombre común. Para el tequero, el que hizo un arte de la carpeta, el hombre común es el otario que supone que de un mazo de naipe puede salir un elefante como de cierta marca de laderas. Para el punguista, actividad que cada día hay menos en nuestro país, porque ¿quién va a ir con guita en los colectivos? El hombre común de antes era un notario que llevaba la cartera desguarnecida en el bolsillo de culata, como dicen en su argot, vulgo bolsillo trasero del pantalón. Para los intelectuales, que los hay todavía en nuestro país, el hombre común es un tipo que sí sabe leer y escribir, pero que en una trasnochada literaria pudo haber frecuentado las páginas excitantes de Jim de la Selva, por ejemplo, o Tarzán. Pero claro que no frecuentó los atardeceres o los crepúsculos de París, tomando café con Simone de Beauvoir, tratando los problemas de la senectud. ¿Qué vas a ver? Cuando mucho pudo haberse aproximado a una de esas fotonovelas o novelones de aquella Delhi de la época romántica, donde el hijo del señor de la casa, el chofer, mejor dicho, se casaba con la hija del patrón, con el consiguiente happy the end. Para los políticos, que todavía quedan, el hombre común es un notario que responde a un eslogan que puede tener mucho efecto en el cuarto oscuro en época de elecciones, digamos, y cuando haya cuarto oscuro. Para los sociólogos, actividad muy en boga, el hombre común es un colifa, vulgo, alienado, al que se lo puede distraer con un paraje de fin de semana, con palmeras y un perro caniche para que jueguen los niños. Para los demagogos, alguien integrante del pueblo que en algunos casos alcanza la jerarquía de soberano. Para los regenteadores del espectáculo, a difusión masiva, un pobre gil que compra todo lo que le venden, sobre todo los arquetipos que denuncian tenacidad para demostrar que todos podemos llegar al éxito, y además los divorcios y los casamientos y los romances de las personas notables de la farándula, más la cuota de pornografía para excitar la compra en el kiosco de la esquina. Para los coleccionistas metafísicos del OVNI, la aparición de un par de ellos por semana con el testimonio de un campesino atónito y la hija soltera aterrada. Para los vendedores que urbanizan las zonas desiertas, medanales, el precio para una compra que va a redituar en el futuro. Mirá vos todo lo que es el hombre común.
Es ese de todos los ejemplos que te di, más todo lo que me falta. Es ese que se banca la cola del colectivo a las 7 de la tarde. Es ese que compra todo. Spray, desodorante, agencias triples, quiniela, prode, shampoo, crema de afeitar. Es el que sale los sábados a la noche con la familia a comer por ahí con los pocos mangos que le quedan. Es ese que todavía sueña. Es ese que todavía cree. Es ese que todavía espera. Es ese que se juega entero a la ingenuidad de una camiseta en la tarde del domingo. Es ese que llena los negocios el día de la madre, del padre, de la tía, de la cuñada y de toda la parentela que le invente. Es ese que llega la noche de Navidad a su casa con los brazos cargados de paquetes. Es ese que se gasta los pocos mangos que le quedan para que el hijo vaya a la piscina del club del barrio con las zapatillas de 1, 2, 3 y 4 tiras, si las hubiera. Y no te creas, que en una de esas es capaz de recitarte una cuarteta de Almafuerte o cantarte un valsecito de Homero Mansi o decirte las medidas de la Pata Villanueva o cantarte la última canción de Aznavour o seguir el romance de Darín con Susana Jiménez. Mirá todo lo que es el hombre común, al cabo la vida común si te parece, pero la vida, una bronca, una rebeldía, una esperanza, un sueño, la casa, los hijos, la mujer, el laburo, un laburo de 8 horas para ganarse un mango y atorrar las 8 horas como manda la Biblia, para la salud del cuerpo y del alma. Mirá, si vos querés conocer al hombre común, andate cualquier mañana de estas a las estaciones terminales, Constitución, al Retiro, al 11, lo vas a ver en esa masa informe, esa avalancha que invade los andenes a la hora indecisa del amanecer. 10.000, 100.000, 1.000.000 de caras, porque parecen todos iguales, muchachas, muchachos, pibes, viejos. Después invaden los negocios y compran hojitas de afeitar, cigarrillos, el diario, toman el café apresurado en el bar de todas las mañanas. Ese es el hombre común. Hasta que un día uno de esos tipos, de esos comunes, dejará de frecuentar el hábito de todas las mañanas en la avalancha de los andenes a la hora indecisa del amanecer. Y nadie se dará cuenta. Nadie. Desapareció un hombre anónimo, desconocido, ignorado. Tal vez repare el canillita y diga: ¿cuál? Usted dice, ese hombre alto, ese de saco azul, ese de bigotes, ese que siempre venía a comprar aquí la Crónica. ¿Cómo? ¿Usted no sabía? Murió. Sí, ese hombre murió. Murió. ¿Y cómo murió? ¿Cómo murió? ¿Comúnmente? ¿O es que hay algo más común que la muerte? Ese era Osvaldo Ardizone. Cuando pasábamos las poesías a la noche de la radio Belgrano, los que limpiaban la radio se apoyaban en la escoba, en el secador, y se ponían a escucharlo como en misa. Esta cosa que él tiene de expresión, de gravedad, de solemnidad y de carácter, ¿no? Pues estaba diciendo cosas humanas, está hablando del sufrimiento de la gente que uno ve y comparte diariamente, de casa al trabajo y del trabajo a casa. El hombre común ha sido su punto de cocción en la poesía, en la mirada, ¿no? Un hombre, alguna vez lo junté con Oesterheld, porque no se conocían siendo de la misma generación, en la casa de mis viejos, y ahí fue donde, cuando se fue Osvaldo, le hice una nota a Héctor Germán Oesterheld,
que finalmente es la que anda dando vueltas, porque parece que es el único registro de la voz de Oesterheld que en otro programa voy a compartir. Oesterheld también es una personalidad extraordinaria. En nombre de Oesterheld hicimos una agrupación así de 25, 26 años, y una de las características que tuvo esa cena, una cena de compañeros, donde solamente nos reuníamos para comer y tomar y brindar, donde no se cocinaba ninguna candidatura a nada, ni a diputado, ni a senador, ni a gobernador, ni a presidente, ni a concejal, ni nada. En algún momento empezamos a otorgar distinciones. Me acuerdo que la primera fue a Cristina cuando era diputada, Cristina y Néstor, cada uno por una cosa distinta. Ese día le entregamos la estatuilla del Eternauta a Leonardo Fabio y Hugo Moyano pidió entregársela a él en mano. Hay tantas personalidades que uno ha compartido momentos emocionantes, trascendentes para el alma, no para otra cosa. No es una cuestión de figuración ni de importancia por contagio. La importancia va en los sentimientos, ¿no? En las cosas compartidas. Allí hemos destacado a muchas personalidades que verdaderamente se lo merecían, que eran patriotas. Por ejemplo, en este caso. ¿Qué tenías anotado vos? Ah, sí, está bien eso. Me recuerdo nuestro querido operador Martín Loza que habíamos previsto antes presentar un momento que para mí es muy alto, que es cuando se hace la reunión donde George Bush quiere que nosotros nos sumemos al ALCA, a la Asociación de Libre Comercio de América, que obviamente era para comprarle a Estados Unidos, digamos. Y es memorable ese día y esa reunión. Y después voy a decir qué pasó con eso. Néstor Kirchner, el flaco. Bueno, yo creo que lo importante es tratar de viabilizar la salida de un documento. Tirar más puede llevar a que no tengamos un documento, o que haya un documento que firmen unos y que otros no firmen, lo cual sería mucho más grave. Segundo, yo creo que como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Por eso lo que dijo el presidente de Guatemala, en su segunda parte de lo que él expresaba, que lo que dijo el presidente de la República Dominicana, lo que escuché de otros presidentes, me parece que es muy importante. Si realmente nos interesa, acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes y no es nada malo, es muy bueno.
La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a este tipo de posturas, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia, que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas y que tantas veces lo decimos permanentemente. Y entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Hay que trabajar, desde luego, para ir superándola, y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América y demás, genere diferencias insalvables y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos. Nadie tiene la verdad absoluta de estos temas, ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. A ese mundo que nos mira, a ese mundo que a veces nosotros, a sectores de ese mundo que lo criticamos a veces por antidemocrático, que lo criticamos por las posturas fundamentalistas que tiene, y que desde acá de América no caigamos en el fundamentalismo, aquellos que pensamos diferentes, que sepamos soportarnos pensando diferente, no somos fundamentalistas. Y esto es fundamental para poder dar un paso cualitativo, porque se va a ver una clara expresión del funcionamiento democrático. Entonces, yo, en serio, es un llamado que hago, un llamado con absoluta sinceridad y claridad a todos mis amigos presidentes, que estamos felices de tenerlos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar. Me alegra que tengan tanta pasión porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante, tratar de que estén las dos posturas, seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde, sin dudas, con toda la buena voluntad de los sectores que pudieran corresponder y dar un verdadero ejemplo que sabemos tomarnos los tiempos. Si tenemos que tomarnos un tiempo más, tomémoslo. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no la salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan. Yo podría extenderme más, no lo quiero hacer. Yo le quiero hacer un llamamiento a que tengamos la generosidad entre todos, la grandeza, que estén las dos posturas que existen. Obviamente que la postura que puso el presidente Tabaré Vázquez, el presidente del Mercosur, la que nombró como A, que la A la redacten como quieran quienes están de acuerdo con esa postura. Y nosotros, por supuesto, los que estamos en la otra postura, la redactamos como nosotros queremos y la dejamos allí. Y a partir de allí nacen las coordenadas de una discusión que nos permita lograr la síntesis que todos estamos buscando. Por eso, me parece que la postura del presidente de Guatemala, la postura del señor presidente de la República Dominicana, la postura que por allí escuché de algunos hermanos también de otras naciones, pueden ayudar a una salida que nos va a permitir lograr el objetivo final, que es la unión de la región. Muchas gracias. Yo propondría, si no es molestia, que tengamos la voluntad de tener otro cuarto intermedio, que a ver si nos permite acercar este tema, de 20 minutos, de media hora, que se junte el presidente Tabaré Vázquez como presidente del Mercosur, el presidente de los países caribeños, que recién se expresó el presidente de Nicaragua, el presidente de Canadá, y otros presidentes que quieran participar y que traten de definir la cuestión final para darle una celeridad. Sí, presidente. Qué bárbaro, ¿no, Néstor? Qué impresionante. Ahí estaban Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Carlos Zanini, Carlos Tomada, Ginés González García, todo el equipo
de ministros de Néstor acompañándolo, cubriéndole las espaldas, un Bush completamente contrariado, molesto, y los demás presidentes que miraban a algunos con estupor de que alguien le pusiera límite a Estados Unidos frente a esa diferencia enorme de poder que había. Voy a decir algo completamente arbitrario respecto de esto. Tanto Lula como Dilma, como Néstor, como Cristina, como Lugo, como Chávez, después de esta reunión donde se rechazó el ALCA, donde Bush tuvo que volver con las manos vacías a Estados Unidos, todas esas personalidades que nombré tuvieron cáncer. Algunos dijeron que habían tenido otra cosa, pero todos tuvieron cáncer. Yo le pregunté a un especialista del CONICET que se dedica, un farmacólogo, Carlos Davio, que se dedica a estudiar el problema del cáncer. ¿Es posible que alguien o algunos puedan contagiar cáncer? Porque parece algo que surge solo de cada organismo, digamos, ¿no? Me dijo, sí, es perfectamente posible. ¿Cómo? Le digo yo. Entonces él me hizo como una tocada con 2 dedos, ¿no? La piel, como dice, así me dijo. ¿Qué tocando así así se puede poner algo que se desarrolle y genere cáncer? Todos ellos tuvieron cáncer. Chávez murió, fue el que más le afectó. Otros zafaron, como Dilma, como Néstor, zafaron, pero tuvieron que tratarlo. Incluso esa operación que tuvo en la garganta Cristina, sospecho que fue también por lo mismo. No les gustó que le dijeran que no a Estados Unidos en una reunión tan expuesta, tan amplia, y encima con esa contra reunión de no al ALCA que encabezó Chávez, en la cual estuvo Diego Maradona, otro personaje maravilloso del cual podríamos hablar ahora, ¿no? Yo les decía que habiendo conocido a Oesterheld, habiendo visto El Eternauta, habiendo comprendido El Eternauta, como seguramente todos vamos a volver a comprender en la serie que están haciendo en Netflix, basada en El Eternauta de Oesterheld, de la cual podemos hablar un día si quieren mucho más. Yo además además de poderlo entrevistar a Oesterheld, conozco muchas cosas que pasaron con Héctor después, a raíz de esa obra, y bueno, lo considero parte de mis afectos directos. Además, estuve mucho con su mujer, Elsa Sánchez de Oesterheld, que Cristina la llevó a la celebración de la cultura argentina en Frankfurt, Alemania, de donde venía la familia Oesterheld, por los padres o abuelos de Héctor Germán Oesterheld, de Alemania. Una familia con ciertos blasones, digamos, en Alemania. No así Elsa Sánchez, que era una encantadora descendiente de españoles. Y entonces hicimos la agrupación Oesterheld, porque nos parecía que ya habíamos hecho Ateneos con Jaureche, con Marechal, con Discépolo, con Mansi, que había que dar una nueva generación de personalidades del amor, y entonces habilitamos la agrupación Oesterheld. Y en la agrupación Oesterheld, ahora sí, destacamos a un grande de la cultura argentina y del peronismo,
que entonces director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Es un querido compañero sociólogo, docente, investigador, ensayista. Un honor para todos los compañeros. Honoris causa de la Universidad de Entre Ríos, honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Uno de los creadores de Carta Abierta. Un analista valiente, crítico, coherente, que dice lo que piensa, lo que siente. Para nosotros es un referente. Lo miramos cuando avanzamos y vemos si vamos bien o no según su mirada. Llamo a recibir su distinción al enorme Horacio González. Salí bien en la foto, me parece. Bueno, como ustedes están percibiendo, estamos en medio de retratos que llaman a la nostalgia activa, a la melancolía militante, al recuerdo comprometido, a la memoria histórica que no queda envasada en frasquitos administrables para cada ocasión. Entonces estos retratos, que no logré mirarlos todos, es la ocupación de Martín desde hace mucho tiempo. Invitarnos a percibir lo que fuimos, en lo que somos y en lo que seremos. Sonó extraña esta última frase, en lo que seremos. Valoro la locura, me lo enseñó Cito Lema. Valoro la locura como uno de los límites del pensamiento y como uno de los reversos necesarios de las pasiones. Y me parece que todo esto que nos invita a recrearnos y a pensarnos en el flujo de una identidad que siempre aparece bajo rostros diferentes, porque sería injusto con las identidades solicitarlas siempre del mismo modo. La prueba está que la historia es tan cambiante que nunca pensamos que íbamos a tener esta enorme fisura en la historia y tener esta enorme posibilidad de recrear un entero país. No importa la razón por qué te fuiste, no importa la razón porque te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo. Bueno, hoy compartimos sentimientos, personas, nuestra cultura, nuestros queridos. Le dimos una vueltita al programa, pero me pareció importante compartir esto con ustedes, con vos. Entrañable. Y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser.
cosa más que una ilusión. También puede pasar. Nos encontramos el martes que viene. Sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré. Pero esta vez estaré preparado. Lito Nevia con nosotros, ¿eh? Otra historia, Lito. Un beso será un beso, una caricia, solo eso. Y así cuando te marches, tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un pueblo.